Muy buenas tardes, tengan todos los que nos acompañan en este ciclo de conferencias virtuales de la Red Académica Latino e Hispanoamericanista sobre Estudios Sinológicos de la Universidad de Costa Rica. Yo soy una de sus anfitrionas, la Isaya Conchan, y me complace mucho poder darles la bienvenida. Hoy tenemos la cuarta conferencia que está a cargo de un experto en cine japonés, que va a hablar acerca de representaciones de los chinos en la memoria colectiva de la Segunda Guerra Mundial en la televisión y el cine de Japón y su impacto en los nacionalismos del este de Asia. Voy a proceder a presentar a nuestro experto el día de hoy. Esteban Córdoba Arroyo es periodista, sociólogo, especialista en estudios asiáticos. Él es de origen costarricense y ha sido becario de los gobiernos de Japón y de la República Popular China. También ha trabajado como editor a cargo de la actualidad del este de Asia para medios latinoamericanos y desde el 2015 se dedica a la investigación en la Universidad de Kyushu en Japón. Su trabajo se centra en el estudio de la reconstrucción de la memoria cultural de los medios masivos del este de Asia, en particular la memoria sociocultural de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sin más, quisiera darle la bienvenida a Esteban y bueno, pues nos veremos al finalizar la conferencia. Bien, muchas gracias. Buenos días acá en Japón, buenas tardes en Costa Rica y en otros países. Primero, quiero agradecer a los coordinadores de la Red Académica Latino e Hispanoamericanista sobre Estudios Sinológicos, a los profesores Ricardo Martínez y Laisa Aconchan, y la gestora cultural del Instituto Confucio de la UCR, Katia Barrientos. Voy a compartir espero que se pueda ver bien. Bien, hoy voy a hablar de un tema que es un poco controversial aquí en el este de Asia, pero que es necesario para entender muchas cosas que suceden, como los conflictos diplomáticos, el nacionalismo. Por ejemplo, los conflictos diplomáticos y las relaciones internacionales del este de Asia están atravesados por dos elementos. El primero es el problema limítrofe y el segundo es el problema histórico. Sobre el problema limítrofe no voy a hablar acá, solamente me voy a concentrar en el problema histórico, pero ambos están estrechamente relacionados con el resurgimiento del nacionalismo en todos los bandos, no solamente en Japón o en China, sino en las dos Coreas, en Taiwán, en Filipinas. Y muchos han desembocado en problemas de incidentes de xenofobia. Por otro lado, estos problemas han sido utilizados para justificar incremento en el presupuesto militar de todos los bandos, patrullajes en las zonas disputadas, demostraciones de fuerza y demostraciones xenófobas. Entonces, esa es una de las razones por las que es importante conocerlo. Bien, voy a explicar qué es el problema histórico en el este de Asia, pero también algunas personas por el título de la presentación se pueden preguntar qué es memoria colectiva o por qué la televisión, por qué el cine. No voy a extenderme mucho en el tema de la memoria colectiva porque no es exactamente el objetivo, pero sí voy a dar algunas líneas generales. Entonces, en esta conferencia voy a hablar de, básicamente qué es la memoria colectiva, qué es el problema histórico en Asia, en el este de Asia, y la potencia de los medios audiovisuales. Y después voy a entrar en el cuerpo ya de la presentación, que es la representación del pueblo chino en el cine y la televisión. Después voy a concluir brevemente con algunas implicaciones teóricas prácticas
no solamente para el este de Asia, sino para cualquier persona que esté viendo esta conferencia. Y después vamos a tener una sección de preguntas. Bien, ¿qué es la memoria colectiva? Más o menos desde los años 80 se ha estado usando con mucha frecuencia en las humanidades el término memoria colectiva que acuñó el filósofo Maurice Holzbach en sus trabajos Los marcos sociales de la memoria y su obra póstuma Memoria colectiva. Originalmente el filósofo hablaba de memoria colectiva en dos registros. El primero era la memoria individual, que es atravesada por marcos sociales de referencia de un colectivo. Es decir, cuando recordamos, usamos marcos de referencia que son necesariamente sociales. Por ejemplo, el lenguaje, la geografía o el sentido de pertenencia. Recordamos cómo miembros de un colectivo familiar, desde lo más pequeño, religioso o nacional, mientras que el segundo término hacía referencia a las prácticas de conmemoración que realiza un colectivo en sus interacciones sociales para afianzar una conexión con lo que consideran su pasado, principalmente con el objetivo de reafirmar o construir su identidad. En ambos casos, lo que intenta Holzbach es insistir en que la memoria es social. Gran parte de la investigación académica usa el término memoria colectiva en este segundo registro. Existe un área de investigación que se llama estudios de la memoria y hay una plétora de términos y conceptos como memoria comunicativa, memoria cultural, memoria pública, prácticas de conmemoración, pero debido a la limitación de tiempo, lo que quiero enfatizar es que la memoria colectiva ha llamado la atención de que la memoria es condición de posibilidad de identidad. Además, se reconstruye el pasado desde el presente y enfatizar la dimensión social y cultural de la memoria. Ahora voy a hablar un poquito sobre el problema histórico en el este de Asia. Aquí el problema histórico no trata tanto sobre la historia de qué sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, sino cómo es recordado el evento por las generaciones posteriores en las interacciones sociales de sus miembros y en los medios de comunicación, en los libros de texto también, en las aulas, cómo se enseña. Por ejemplo, ninguna de estas reconstrucciones ha sido homogénea. Si vemos un libro de texto en Costa Rica o en América Latina, la Segunda Guerra Mundial empezó en 1939, cuando la Alemania nazi invade Polonia, pero en el este de Asia no es tan sencillo. Por ejemplo, algunas personas sitúan el inicio de la guerra en el incidente del puente de Marco Polo, que fue el 7 de julio de 1937, que marcó el inicio de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, o el año anterior, cuando se firmó el pacto anti-Comintern entre Japón y Alemania. Otros van más atrás hasta el incidente de Mutken, el incidente de Manchuria en el 31, que llevó a la ocupación japonesa de Manchuria, y otros se remontan incluso a la apertura forzada de Japón por el comodoro estadounidense Matthew Perry en 1853 y 1867, para enfatizar su visión de que la Segunda Guerra Mundial fue consecuencia de una larga lucha de los asiáticos contra el imperialismo occidental. Es importante aclarar que todas estas narraciones, ¿no?, que tienen algunos elementos de verdad, ¿no? Ahora lo que debemos preguntarnos es cuáles eventos se enfatizan, cuáles se ignoran y con qué propósito, para servir a cuáles intereses. En Japón, la principal crítica que se hace es que
los japoneses han construido una imagen más como víctima que como agresor, pero eso es algo que yo quisiera debatir, porque la sociedad japonesa es muy heterogénea y hay historiadores como Saburo Ienaga que han dedicado todas sus vidas a investigar los actos delictivos del ejército japonés durante la guerra, como también hay ultranacionalistas como el artista de cómics Yoshinori Kobayashi, que han expresado que no existieron, que no hubo crímenes de guerra. Entonces vemos una pluralidad de opiniones que contradice la idea generalizada de que la sociedad japonesa tiene una visión única sobre el tema. Voy a hablar aquí un poquito sobre elementos claves, momentos claves en lo que se llama el problema histórico del este de Asia. Por supuesto que esto empezó desde el final de la Segunda Guerra Mundial, porque la gente empezó a recordar qué fue lo que había pasado. Pero en su versión moderna, este problema resucita en los años 80 por la controversia de los libros de texto, cuando algunas personas del Ministerio de Educación de Japón querían hacer un cambio de una palabra que era avance en lugar de invasión con relación a la invasión de China, y eso provocó un gran revuelo en los medios japoneses. Eso es algo muy interesante. Se dice que fueron los asiáticos que sufrieron la agresión quienes empezaron a quejarse, pero en realidad fueron los medios, principalmente los medios de izquierda de Japón, que empezaron a criticar esta narración, y el incidente se volvió internacional. Después que el primer ministro, en ese momento Yasuhiro Nakasone, visita el santuario de Yasukuni, donde yacen los restos de algunos criminales de guerra, y eso hace que se aviven muchos sentimientos en el este de Asia. Después, la muerte del emperador Hirohito en el 89, esto produce que, por un lado, muchas personas entren en un clima de autocensura, es decir, que dejen de hablar del tema de la Segunda Guerra Mundial, precisamente porque el emperador de alguna u otra forma estaba involucrado. ¿Cuál es su nivel de relación con la guerra? Eso es punto de debate, pero en todo caso él es una figura importante para entender ese periodo. Mientras que otros utilizan los últimos meses antes de su muerte y después de su muerte para precisamente hablar de ese tema. Entonces es un momento en que la sociedad japonesa está muy dividida en cuanto a la memoria colectiva de la Segunda Guerra Mundial. Después, justamente en el año 91, cuando estaban tratando de mejorar las relaciones con China, en Corea aparece el tema de las mujeres de consuelo, que fueron mujeres forzadas a la prostitución durante la Segunda Guerra Mundial. Este tema se habló durante mucho tiempo, pero fue hasta el 91 en el que mujeres coreanas empezaron a hablar de esto abiertamente. Se piensa que muchas de ellas habían callado por miedo a ser rechazadas dentro de sus propias sociedades, ¿no? Esto se llama el giro mnemónico de los años 90. Algunos académicos japoneses utilizan este término para explicar lo que sucedió. Por ejemplo, en las décadas anteriores se había guardado un tipo de silencio. Habían algunas declaraciones muy ambiguas sobre las guerras, pero en ese momento, quien era el jefe del gabinete del gobierno japonés, ¿no? Yohei Kono, hace una declaración en el que
no solamente reconoce el hecho de que existieron este tipo de mujeres forzadas a la prostitución, sino que dice que el gobierno japonés estuvo involucrado. Y eso es un cambio importante en la manera en la que se estaba recordando. Y después en el 95, el primer ministro socialista en la historia de Japón, el ministro Murayama, hace la manifestación más sincera de remordimiento y pide disculpas a todos los países asiáticos, no solamente en la dieta de Japón, sino también en las Naciones Unidas. Esta se conoce como la Declaración Murayama, y en ese momento todos pensaban que la situación iba a mejorar, iba a ser un momento de reconciliación, de una gran mejora entre las relaciones internacionales en el este de Asia, pero después, inmediatamente después, hubo un movimiento, una reacción de un movimiento ultranacionalista que se llama a sí mismo el Movimiento para Corregir la Historia. Y dice que todas estas declaraciones, estas disculpas que hacen los políticos a otras, a los pueblos asiáticos por los crímenes que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial, son actos masoquistas, ¿no? Son actos que tratan de borrar la identidad de los japoneses y tratan de ponerlos en una situación en las que ellos no realmente participaron como agresores, sino que todas estas críticas son construcciones de los enemigos del pueblo japonés para okay. Y aquí, después de que este movimiento para corregir la historia empieza a publicar manifiestos, empieza a publicar cómics, empieza a publicar libros, hay una serie de manifestaciones antijaponesas que son recurrentes en China, en Taiwán, en Hong Kong, en las dos Coreas y las Filipinas. Desde la primera controversia de los libros de texto se intensifican en el 95, cuando viene este movimiento para corregir la historia, y a veces y se han mantenido hasta el presente, ¿no? Aquí son algunas imágenes de estas manifestaciones antijaponesas, que es muy triste porque no son manifestaciones contra aquellos individuos que hacen negacionismo histórico, sino contra todo el pueblo japonés en su conjunto, contra todas las generaciones. Por ejemplo, una anécdota, cuando yo vivía en China, muchos de mis amigos eran japoneses y nos mandaron un comunicado oficial de la embajada, en ese momento la embajada de Japón en Pekín, que por favor no habláramos japonés en el metro porque nos podían golpear. Eso es un incidente que yo recuerdo en el 2013, cuando en ese momento el principal problema era el problema limítrofe de las islas Diaoyu Senkaku. Pero cada vez que hay uno de estos problemas se reaviva el problema histórico. Entonces estos dos problemas están muy relacionados. Aquí hay otras imágenes. En la derecha, por la manera de las letras, podemos ver que es Taiwán porque tiene letras tradicionales. En el lado izquierdo son la China continental, ¿no? En la parte de abajo es en Corea, en Sur Corea. Entonces esto realmente es bastante problemático. Ahora bien, ¿por qué quiero hablar de los medios audiovisuales? ¿Por qué la televisión y por qué el cine? En el tema de la memoria colectiva, la atención se ha enfocado siempre a los libros de texto, cómo se enseña la historia en los libros de texto. Pero en países como Estados Unidos y Alemania, la atención está girando al análisis de los medios de comunicación. Esto es principalmente porque los seres humanos percibimos la realidad del mundo en nuestras mentes
a través de las imágenes que percibimos a partir de la experiencia, ¿no? Esto es lógico, ¿no? Pero como nuestra experiencia inmediata es limitada, confiamos en una pluralidad de medios para dar forma a las visiones del mundo de los eventos que no podemos captar directamente debido a su ubicación en el tiempo y en el espacio. Estos medios fueron originalmente libros y monumentos, pero han evolucionado hasta los grados de sofisticación de los medios de comunicación digitales. Aquí hay algo muy importante. ¿Qué influencia tiene esto, la potencia de los medios? ¿Cuál es la potencia de los medios? No solamente porque algunos teóricos de estudios de los medios dicen que tienen potencia. Por ejemplo, veamos este ejemplo. En el 2012, el gobierno chino aprobó 69 series de televisión y 100 películas antijaponesas. Y algunas de las personas que han recibido esta influencia de películas antijaponesas en China son las personas que han hecho las críticas y las expresiones de sentimiento antijaponés más viscerales, mucho más viscerales que aquellas personas que sufrieron la ocupación. Es decir, las personas que han recibido esta influencia de los medios masivos en China tienen un sentimiento de odio más al pueblo japonés en su conjunto que aquellas generaciones que sufrieron la invasión japonesa. Ahora voy a hablar ya hablé un poquito sobre la potencia de los medios audiovisuales. Ahora, ¿cuál es la crítica que se hace a los medios audiovisuales japoneses? Y esto es muy importante. No es una crítica que se hace solamente, por ejemplo, que la hacen los chinos o los coreanos contra los japoneses, sino los mismos japoneses contra algunos elementos que no les gustan que suceda en los medios audiovisuales. Bueno, la principal crítica que se hace internamente y externamente es que las producciones mediáticas dan la impresión de que los japoneses de aquella época fueron únicamente víctimas y de ninguna manera agresores. Estas críticas, como digo, repito, no solamente vienen de afuera, sino que vienen de muchos académicos japoneses que reaccionan contra lo que consideran una victimización etnocéntrica. Aquí hay tal vez esta animación, la conocen todos, La tumba de las luciérnagas, sobre dos niños que sufren los bombardeos de Estados Unidos al final de la guerra. Y una película como esta es importante que ocurra porque muestra el sufrimiento de un grupo de la población que no tenía nada que ver con las decisiones de involucrarse en la guerra. Sin embargo, el problema es que hay una tendencia en que se muestran casi solamente este tipo de películas, ¿no? Esta es una que apareció hace poco, se llama En la otra esquina del mundo, y tiene la misma narrativa. Entonces, esa es la crítica que se está haciendo. Esta parte la voy a saltar un momento porque es repetir la influencia de la televisión. Pero voy a poner aquí un ejemplo que yo creo que todos podrían conocer. Si vemos esta imagen, ¿qué significa? ¿No? ¿Quién es? ¿No? Algunas personas dirían, es Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret. En realidad es Robert Powell, de una miniserie de televisión anglo-italiana de 1977. Aquí se le ve fumando un cigarrillo con el director Franco Zeffirelli. Entonces vemos que en realidad nos vemos vinculados emocionalmente con una serie de imágenes que vemos en la televisión, pero cuando lo analizamos fríamente son producciones mediáticas que están manipuladas con una agenda y con objetivos muchas veces muy claros. Ahora bien, si la crítica que se hace dentro y fuera de Japón es precisamente que los
que la narración pone el énfasis en la victimización del pueblo japonés y no en las conductas agresivas. Un profesor de la Universidad de Kyushu, donde yo ahora trabajo, Akashi Sugiyama, se preguntó, bueno, si dicen que hay una mayor incidencia en la representación de víctimas del lado japonés, ¿qué tan cierto es esto? Veámoslo de una forma cuantitativa, hagámoslo de una manera profesional. Es cierto que esto sucede, es una crítica basada en hechos o es simplemente un prejuicio. Entonces él con un grupo de 7 expertos de 3 universidades japonesas, una agencia de noticias, analizaron 6 canales de televisión públicos y privados, 24 horas diarias durante 2 semanas. Y realizaron un análisis cuantitativo y cualitativo de representación. Vamos a ver los resultados. Antes de eso, ¿qué significa contar un personaje, por ejemplo, un carácter? Es un concepto importante para entender la metodología que utilizó el profesor Sugiyama. Esto que vemos acá son actores, ¿no? Representando soldados japoneses durante la guerra, pero estos son dibujos que hicieron algunos niños que sobrevivieron a la bomba atómica en Hiroshima y hicieron dibujos sobre lo que vivieron. Esto también se contó. O sea, el profesor con su grupo de investigadores contaron cada uno de estos personajes que aparecen, tanto en animaciones como en representaciones de dramas, y buscaron a cuál nacionalidad pertenecían. Si eran japoneses, si eran chinos, si eran coreanos, si eran americanos, y de qué manera estaban representados. Entonces ahora veamos un poquito los resultados. Estos son análisis del 2007 y 2008 del profesor Sugiyama. Vemos que hay un 89, un 90% de las personas representadas pertenecen al colectivo de Japón y solamente un 0.17% pertenecen a los chinos, ¿no? Esta otra que se ve aquí un poquito más grande, casi un 9%, son las fuerzas aliadas. De este grupo, la mayoría son americanos, son estadounidenses. El estudio se repitió en el 2008 y dio más o menos resultados bastante similares, ¿no? Un 81%. Aquí sube de un 0.17% a un 0.44% de la representación de los chinos, pero sube más la representación de los aliados. Y eso es importante porque una de las críticas que se ha hecho siempre es que la Segunda Guerra Mundial se representa como un conflicto entre los japoneses y las fuerzas aliadas, principalmente caucásicos, en un conflicto en el que no participaron otros asiáticos, cuando después veremos en las estadísticas que la mayoría de las muertes la pusieron los asiáticos. Ahora bien, no solamente es cuántas personas aparecen en la televisión, sino cómo se lo representa. Por ejemplo, aquí aparecieron algunas personas de Micronesia, pero que en ese momento era Micronesia ocupada por el ejército japonés, y se los ve algunos sonrientes, simplemente posando para la foto. Después, cuando se les pregunta cómo era aquella época, dicen que aquella época era más bien una época buena en la que ellos tenían de todo, tenían comida, tenían la tecnología de la época, y después que Japón perdió la guerra, lo perdieron todo, ¿no? Entonces, en este caso, en la izquierda, no se los está representando como víctimas. Muy diferente es este caso del bombardeo de Chongqing, donde la mayoría de los chinos representados aparecen como víctimas del bombardeo. Aquí hay un padre que sostiene
el cuerpo de un niño, ¿no? Entonces es muy diferente la manera en la que están siendo representados. Ahora veamos cuántas personas se están representando como víctimas dentro, de acuerdo con la nacionalidad. En este estudio vemos que los grupos disminuyen, los otros grupos de no japoneses disminuyen. Un 98%, 98.5% de las víctimas, en ese caso, pertenecen a Japón y solamente un 0.43% pertenecen a chinos, coreanos y territorios ocupados en conjunto. Y aquí sube un poco más a un 3.1%. Pero aún así es bajo. Bien. En el 2007, yo realicé una investigación basada en la metodología del profesor Sugiyama, pero ya yo estaba tratando de analizar otros problemas, como la cuestión de la identidad nacional, el tema de género, muchas otras cosas. Pero para mantener coherencia en esta presentación voy a hablar solamente de la representación de los chinos y otros asiáticos. Entonces yo hice una investigación similar en el 2017. Contamos alrededor de 29,000 caracteres de 180 programas de televisión y estos son los resultados. Aparecían, ¿cuántas personas aparecían? Ya que no cómo se lo representa, sino solamente que aparecían ahí en los programas de televisión. Programas de televisión hablo de noticias, documentales, películas transmitidas dentro del horario de televisión, etc. Ahora, ¿cuántas de estas personas se las representaba como víctimas de la Segunda Guerra Mundial? Aquí vemos los datos del 2007, los datos del 2008 y los datos del 2017 sube un poco. Sin embargo, como son tantos caracteres, hay una diferencia importante en el número de apariciones. Por ejemplo, en el 2007 solamente aparecieron 13 chinos representados como víctimas. En el 2008, 44, perdón. 44 representados como víctimas, pero en el 2017, 461. Esto indica un cambio. Si ven los porcentajes, se ve que no es tanto, pero cuando vemos los números, la representación absoluta, son 461 individuos. La principal crítica que se le hizo tanto al profesor Sugiyama en su momento como a mí es que estos resultados son obvios, es algo natural porque se trata de un producto orientado al consumo doméstico en Japón. Bueno, la respuesta es que esto no solamente desoye las implicaciones que esta representación tiene con respecto al tema del nacionalismo, a las que me referiré más tarde, sino que olvida el hecho de que el tema principal de estas producciones no es una guerra civil, sino un conflicto mundial. Veamos aquí. Para tener una idea de la dimensión de este conflicto, ¿no? Estas son en la parte A, aparecen en esta barra A, aparecen las víctimas reales, las personas que perdieron su vida, según los documentos históricos más confiables. Vemos aquí a Japón, aquí a China, estos son los aliados. Los aliados tienen un gran peso por Rusia, en ese momento la Unión Soviética, las potencias del eje, excluyendo Japón, es decir, Alemania, Italia y algunos países europeos, los territorios ocupados por Japón. Estos no son territorios ocupados por Alemania, sino territorios ocupados por Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí vemos el número de representaciones de estas víctimas en la televisión, ¿no? No pasa un 24% a un 2.6%. Aquí están las fuentes. Bien, ¿qué cambió en una década?
La frecuencia relativa muestra que aunque China permaneció subrepresentada en los 3 estudios, hubo un incremento constante. Después, la frecuencia absoluta de unidades observadas también indica un crecimiento notable. Sin embargo, la representación de los coreanos fue ambigua e insignificante. Y ninguna de las víctimas de Taiwán, Filipinas, Indonesia, Birmania, Vietnam, Camboya, Malasia, Singapur, etcétera, fueron representadas en la muestra de las producciones del 2017. Es decir, estas son todos los países ocupados durante la guerra y estos son los que aparecen representados. Solamente Japón, por supuesto, y Corea, la península coreana y China. Toda esta parte es excluida de las representaciones. Ya si esto es una exclusión consciente o no, no forma parte de esta investigación. Ahora bien, vimos que había una representación mayor de chinos, aunque sea pequeña en porcentajes. ¿Hace la diferencia? Bueno, mi idea es que sí hace la diferencia. Hubo 2 programas muy importantes en el 2017 que contribuyeron a mejorar las relaciones internacionales entre China y Japón. Uno fue de una presentadora muy famosa en Japón que se llama Ayase Haruka y fue transmitido en televisión privada. Y el otro fue un especial de la NHK, de la Unidad 731, que cometió muchos crímenes de guerra en Manchuria y fue transmitido por la televisión nacional de Japón, la NHK. Ahora vamos a ver, voy a poner 2 minutos de qué se trataba estos documentales. 人間が生きるために勉強する。私は生きるために勉強したんではなくて、中国人を殺すために毒ガスを作った。いわゆる犯罪者。毒ガスは中国との戦争で使われました。中国人を殺した毒ガスを作った自分は加害者だ。藤本さんは何度も私に語りかけました。88歳。その時は14歳でした。突然銃声がして村中大混乱に陥ったんです。女性や子供でいっぱいの地下道に日本軍は毒ガスを投げ入れたのです。リーさんは姉と妹、そして2人の弟を亡くしました。2004年、北端村を訪問しました。私は3年半にわたって毒ガスをしました。藤本さんはリーさんにも直接告白し謝罪しました。真実を話す人は少ないです。彼も戦争の被害者です。みんな被害者なんです。Bien, aquí voy a hablar un poquito de quiénes eran estas personas. El primer personaje es un hombre japonés que fue reclutado por la fuerza, cuando tenía 14 años y lo obligaron a crear gas venenoso en ese momento. Sin embargo, aunque él fue obligado a hacerlo, él pasó toda una vida sintiendo remordimiento y culpa, que hasta al punto de que cuando él siente que ya el final de su vida está cerca,
él decide ir al pueblo de China donde se usaron estas armas, que no las usó él directamente, él participó en la construcción y se disculpó con las víctimas. Este programa, los ultranacionalistas japoneses dicen que más bien daña la imagen de Japón. Mientras que otras personas dicen que este tipo de producciones más bien humaniza a la imagen del colectivo, ¿no? Los pone en una posición bastante noble. Entonces, cuál sea la forma correcta de representar la historia es algo bastante polémico, pero al menos lo que trato de hacer aquí es ver cómo lo están haciendo. Cuando se produjeron estos programas, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, en ese momento, al año siguiente, expresó muestras de agradecimiento al pueblo japonés por revelar la verdad histórica y no, esto es algo que no tenía precedentes en las relaciones diplomáticas, por respetar los sentimientos del pueblo chino, etc. No, entonces esto, aunque sea un solo programa, marcó la diferencia y fue oído por las autoridades más altas del gobierno chino. Ahora voy a entrar un poquito en la televisión. ¿Cuáles son las críticas? Con esto, sobre la televisión voy a hablar un poquito menos porque cuestiones de tiempo, pero las críticas con relación al problema histórico que se han hecho al cine japonés. Y vean las fuentes. La mayoría de las críticas las hacen académicos japoneses. El cine japonés relacionado con la Segunda Guerra Mundial tiende a la victimización etnocéntrica y al embellecimiento de la guerra. Y aquí todos son japoneses, ¿no?, los que hacen este tipo de críticas. Y esto se logra destacando el sacrificio de los cuerpos especiales de ataque, lo que en Occidente llamamos los kamikazes, pero ignorando a las víctimas de otros países asiáticos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Un embellecimiento de la guerra. ¿De qué estamos hablando cuando hay una representación heroica de estos pilotos? Por ejemplo, esta película se llama Por aquellos que amamos. Literalmente es Voy a dar la vida por ustedes, del 2007. Cuando pasan los pilotos en el cielo, un anciano los mira y se tira al suelo, se pone de rodillas y le dice a una familiar, mira a estos jóvenes que aún no conocen a las mujeres, que aún no tienen 20 años, van a dar la vida por el país, son soldados divinos, son dioses jóvenes vivientes, ¿no? Deberías unirte al cuerpo de voluntarios. Era un cuerpo de mujeres jóvenes que atendían a los pilotos antes de la última misión y cuidar de estos dioses de la guerra. Entonces, como segunda investigación, hice un análisis de 57 películas de 1980 hasta el 2019. ¿Por qué se escogió este periodo? Es por las razones que expliqué anteriormente, que el problema histórico se reaviva, vuelve, resucita en los años 80. Hubo un problema histórico durante toda la posguerra, pero en los años 80 hasta el presente se reaviva. Y bien, analicé 57 películas con las que fueron las 25 más exitosas según los ingresos brutos. Las 10 mejores películas seleccionadas por Kinema Junpo, que es una de las revistas de cine más antiguas y prestigiosas de Japón, y las 10 mejores películas según los lectores de esta revista. Más o menos se hizo una tabla así con todas las películas, indicando cuál era el criterio, cuál era el nombre, muchas veces el título lo tuve que traducir yo porque no había traducción al inglés. Bien, ahora, como en esta presentación lo que nos importa es la representación del otro, solamente me voy a concentrar en cuántos extranjeros en el cine aparecieron en el cine japonés con relación a la Segunda Guerra Mundial en el periodo investigado. Como vemos aquí,
La mayoría son caucásicos, la parte azul son caucásicos, canadienses, soviéticos, británicos, alemanes, que aparecen chinos, filipinos, malayos, coreanos, birmanos, personas de Myanmar. Pero veamos de nuevo que la crítica que se ha hecho desde varios puntos de que se representa principalmente como un conflicto entre los japoneses y las fuerzas aliadas, como un conflicto entre japoneses y blancos principalmente, es algo que se reafirma con los resultados de esta investigación. La mayoría aquí son caucásicos y solamente aparecen 43 chinos en 40 años de películas, ¿no? Aparecen 27 coreanos en 40 años de películas, 39 años de películas, ¿no? Aparecen 9 filipinos representados como víctimas nada más, ¿no? Entonces esto vuelve a confirmar esta crítica, pero ya no analizando una sola película aislada, sino analizando toda una muestra de películas, tratando de hacer una investigación robusta. Ahora solamente los chinos. ¿Cuántos chinos fueron representados? En el 87, menos de 20, aquí son 0, ¿no? Todo esto son 0, aquí fue una persona. En el 95, en el 2010 y en el 2017. Sin embargo, no todos estos fueron representados como víctimas. En esta parte vemos cuáles de ellos fueron representados como víctimas. Solo aparece aquí unos cuantos acá, y en el 2010 es donde aparece la mayor cantidad de chinos representados como víctimas. Entonces me voy a concentrar en estos dos picos que vemos acá, donde aparecen la mayor cantidad de chinos, pero representados solamente como parte del paisaje en 40 años de películas. Parte del paisaje significa que ellos están ahí durante la guerra, durante la ocupación, pero no son representados como sufriendo algún tipo de vejación, como sufriendo algún tipo de tortura o crimen o cualquier cosa. En esta película del 2010 sí aparecen siendo representados como víctimas. Entonces, ¿cuál es esa película? La que aparecen más chinos en 40 años de producciones. Se llama La última receta, La memoria de la jirafa, en el 2017. La película está situada en la Manchuria ocupada por el ejército japonés, pero es una Manchuria idílica, ¿no? Donde los chinos viven en paz, donde se los presenta trabajando, viviendo una vida normal en la ocupación. Muy diferente es esta película del 2010 que se llama Caterpillar, y esta película fue la única en 40 años de televisión japonesa, de películas japonesas, perdón, que muestra, que se dedica específicamente a mostrar el sufrimiento del pueblo chino durante la guerra. Por supuesto, no estoy hablando de todas las películas que se produjeron en el cine japonés, sino solamente dentro de la muestra que se tomó, que se trató de que fuera una muestra bastante significativa, bastante robusta. Entonces, veamos la diferencia de representación de los chinos en una y otra película. Y con esto estamos cerca de terminar.
Bien, esta película, Caterpillar, fue producida por el periódico del Partido Comunista Japonés. Entonces, tiene ahí una gran carga política. La historia es de un personaje que comete crímenes de guerra en China y regresa y es más bien recibido como un héroe de guerra, como un dios de la guerra, y él tiene una serie de problemas con su esposa que poco a poco descubre lo que él cometió, lo que él hizo en China. Bien, ahora, ¿cuáles son las implicaciones teóricas? La primera es una selección y distorsión de la historia. La segunda es la existencia de una línea que separa a aquellos dentro y fuera del grupo. En otras palabras, la construcción de un nosotros diferente de un ellos, en este caso de un nosotros japonés, diferente de un ellos asiáticos. La idea de un nosotros transgeneracional y atemporal. Sobre esto podría hablar mucho más, pero no tenemos mucho tiempo. Y la existencia de una jerarquía entre las víctimas. Esto lo han hecho académicos, lo han investigado académicos, que en libros de texto, también en los periódicos, aparece cuando se reconocen víctimas que no son japonesas, principalmente se reconocen aquellas víctimas que son de los países aliados, ¿no? Principalmente de Estados Unidos, en menor medida británicos y que en mucha menor medida los chinos. Y dentro de los asiáticos, los chinos son los más reconocidos, pero aún así mucho menos que los caucásicos. Y otra idea es que reconocer la dimensión de perpetración no perjudica, sino que por el contrario humaniza la imagen del colectivo. Esto es algo muy importante que tratan de destacar muchos académicos japoneses. Por eso ellos tratan de que esto se vea, no que se esconda. Y las implicaciones prácticas es que cuando no se muestra este tipo de cosas, se obstaculiza los diálogos que buscan reconciliación con las víctimas, se reavivan los problemas internacionales, hay demostraciones antijaponesas, hay un sentimiento de rencor y se tipifica a la otredad, es decir, no se critica a aquellos que hacen declaraciones ofensivas, sino que se critica a todo el colectivo. Y con esto voy a terminar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Este señor que aparece acá es Rav Vogel, es uno de los académicos más importantes, profesor de Harvard de estudios asiáticos, y bueno, él trata de analizar cuál es la mejor forma de resolver este problema histórico. Y él dice, llega a una conclusión que está relacionada con los medios de comunicación, que para mí fue muy sorprendente porque él es sociólogo, es historiador, pero llega a una conclusión relacionada con el cine y la televisión. Y es que para resolver o mejorar las relaciones diplomáticas, Japón podría producir más programas de televisión como estos que ofrezcan una explicación completa del sufrimiento infligido al pueblo chino por las invasiones japonesas, pero también los chinos podrían enseñar a sus estudiantes más sobre lo que China aprendió de Japón entre 1905 y 1937, así como después de 1978, y toda la contribución, la ayuda que ha hecho Japón a China en proyectos de cooperación. Y los chinos también podrían reducir el número de producciones antijaponesas sobre la Segunda Guerra Mundial mostradas en China y presentar descripciones más equilibradas de Japón en sus museos, sus aulas y los medios de comunicación. Finalmente, las implicaciones para la audiencia, y con esto ya termino, es cómo recordamos el pasado. Nosotros como hispanohablantes, ¿cómo recordamos el pasado? ¿Con qué propósito? Como un pasado glorioso. Aquí no voy a decir cuál sería la forma más correcta de recordar el pasado, sino que pensemos cómo lo recordamos, como algo glorioso, como algo trivial, o desde una perspectiva crítica.
Por ejemplo, ahora los movimientos que están apareciendo en diferentes lugares del mundo tratando de revisar el pasado o ver cómo lo representamos desde el presente. Y con esto terminaría la presentación de hoy. Voy a dejar de compartir aquí la pantalla para escuchar los comentarios. Bueno, muy agradecidos con esta intervención de Esteban Córdoba Arroyo. Definitivamente ha sido una conferencia muy interesante que echa luces con respecto a este tema de las representaciones en el cine y en la televisión japonesa. Entonces, antes de pasar con el comentario de Katia Barrientos, yo quisiera hacer un par de aclaraciones y también dar algunos reportes de sintonía. Bueno, esta tarde estamos solo transmitiendo a través del Facebook Live del Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica, porque el canal está siendo utilizado por el rector de la universidad en estos momentos, pero esta conferencia va a estar colgada en el canal de YouTube de la sede del Pacífico de la UCR más tarde, así que para los que no tienen acceso a Facebook, entonces, y quieren pues continuar viendo la conferencia en YouTube, pues más tarde va a estar ahí, ¿verdad? Entonces no se preocupen por eso. Con respecto a los reportes de sintonía, hay varios, de hecho. Entonces, bueno, comenzamos aquí. Vamos a ver. Hilda María Santi Esteban dice saludos cordiales y además de eso hace un comentario. Dice, en verdad, muy interesante esta exposición, revela un gran trabajo de investigación por parte de don Esteban, así como su conocimiento del panorama asiático. Daniel Josephy dice, él escribe esta frase en japonés que me parece que hace referencia a una película, él escribe Hotaru no Haka, y también dice, excelente trabajo. Ran Kansai dice, llegué tarde, pero qué charla tan interesante, grábenla por favor, y así es, ya la grabamos y va a estar disponible en 2 canales. Luis Gustavo Lobo Bejarano dice, un saludo cordial a don Esteban Córdoba. Brian Rodríguez dice, es impresionante la manipulación de la imagen social en la historia. Una vez más, gracias al Instituto Confucio, al expositor, y aprovecho para agradecer al director del Instituto Confucio, a Jimmy Chao, por darnos esta oportunidad a la red académica sobre estudios sinológicos de la UCR de poder llegar a los estudiantes del Instituto Confucio. Y vamos a ver, tenemos aquí, Iván Jiménez dice, súper interesante. Y vamos a ver, Silvia Hottinger desde Madrid, tenemos un reporte de sintonía de Madrid, dice agradecer una conferencia tan clara e interesante y hace una pregunta, pero esta pregunta me la voy a reservar para el espacio de preguntas. Y vamos a ver, Sas Mariana dice, me parece que la población común y corriente ya no tiene remordimientos contra ningún país, es más que todo un conflicto político. Bueno, vamos a parar aquí y yo les voy a pedir a las personas que nos están viendo que vayan pensando en preguntas, porque después del comentario de Katia, vamos a abrir este espacio para que Esteban Córdoba pueda responder esas preguntas. Y vamos a ver. Bien. Antes de presentar a Katia, yo también, bueno, voy a presentarla de una vez mejor. Katia Barrientos Quiroz es crítica de cine, egresada de la Maestría Académica en Artes y la Maestría Académica en Artes con énfasis en Cinematografía de la Universidad de Costa Rica, y además ella es gestora cultural del Instituto Confucio de la UCR. Y yo quiero aprovechar para que ella, además de su comentario, o más bien antes de su comentario, nos pueda hablar un poco del Festival Asiático Virtual 2021, porque esta conferencia es una de las actividades de este primer festival virtual que se está organizando entre varias
entre varias instancias de la UCR, pero todo eso mejor que lo explique Katia. Así que, sin más, le damos la bienvenida a Katia Barrientos. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos las personas que nos están viendo el día de hoy. Muchísimas gracias a la red por invitarme, a Esteban por compartirme un poco el espacio. Y qué pena, doña Lai, la conferencia esta no forma parte del Festival Asiático. Al final decidimos que no formaba parte, pero efectivamente entre el Instituto Confucio y el Instituto Kim Se-young, que es el encargado de Corea, estamos organizando por primera vez un festival asiático virtual. Muchas personas tal vez están preguntándose ahora por qué no Japón, y la razón es porque en este momento la Universidad de Costa Rica no tiene ninguna entidad que represente a Japón. Entonces, por causas, digamos, de logística, no pudimos encontrar a alguien externo que representara a Japón, pero por supuesto cuando se reanude la colaboración de Japón en la UCR, vamos a estar organizando actividades, ¿verdad?, entre los 3 países asiáticos, por decirlo así. Y hoy, de hecho, en la noche, tengo a las 6 de la tarde el conversatorio de la película So Long My Son, con el doctor Jimmy Chao, que me va a estar acompañando. Entonces vamos a estar discutiendo un poco de esta película, y ayer pudieron disfrutar un poco de la película, una película coreana. Entonces vamos a tratar de estar haciendo este tipo de actividades. Y ya que tengo aquí el aviso parroquial, me disculpan para los estudiantes del Instituto Confucio, esta conferencia tiene porcentaje de valor cultural, pero como todavía no estaba colgada en YouTube, hasta que esté colgada en YouTube en el canal de la sede, la van a tener el formulario abierto para que estén tranquilos y tranquilas de que van a tener suficiente tiempo para hacerlo. Y no sé, procedo ya con el comentario, doña Lai, o algo más que quería. Sí, no, ya podemos iniciar. Ah, ok. Solo que Sí. quería aclarar que además del Instituto Confucio y el Instituto Kim Se-young, también está involucrado el PIESEA, que es el Programa Internacional de Estudios de Corea y el Este Asiático. Solo Sí, sí, aclarar, perdón, si es las cátedras, a mí me disculpan, los nombres académicos se me dan un poco. Por supuesto, una de las razones por las que me imagino que me invitaron y que yo comenté con Esteban previamente es que, digamos, cómo funciona esto en la parte china, que ya Esteban les mencionó bastante, que en la parte china siempre se retrata el japonés, ¿verdad?, como el malo. De hecho, en la mayoría de las películas, obviamente de esta época, específicamente siempre que hay un acto de violación, es muy explícito que es el japonés el que está haciéndolo. Y una de las cosas y una de las ventajas que tengo aquí trabajando en el Instituto Confucio es que gracias al cuerpo docente y demás tenemos un focus group bastante amplio para corroborar, digamos, y discutir y llevar, como expandir la discusión. Y una de las cosas muy interesantes que les traía para este día es que, y yo se lo había mencionado a Esteban, es que los actores que representan a los japoneses en las películas chinas son japoneses, pero son japoneses ya radicados en China. Entonces, como que, digamos, si es un actor japonés, entonces como que está más del lado chino, entonces no importa porque él, digamos, o él o esa persona como que representa esa perspectiva desde el lado chino. Mientras que en las películas que les mostró Esteban, son actores japoneses que están interpretando a personas chinas. Esto es algo como importante para tenerlo en cuenta. Por supuesto, para nosotros occidentales, pues la diferencia, digamos, a nivel de la cara no es muy notoria, ¿verdad? Porque obviamente hay un trabajo de maquillaje para que se represente claramente. Pero yo le decía a Esteban, es para que lo tengamos bien claro, eso es como poner una persona colombiana o nicaragüense a ser de Juan Santamaría. O sea, para los costarricenses saltaría, ¿verdad? Como pum, pum, ¿no? Entonces, eso es como muy interesante. Desde el lado de China, obviamente siempre ¿verdad? Se ve como esa necesidad, como les plantea Esteban, como de aceptar que, o sea, como de esperar digamos, que la representación japonesa sea, o sea, como acorde a lo históricamente que sucedió. Y el problema, como vimos en la exposición de Esteban, es que quién cuenta la historia y de dónde se cuenta, ¿verdad? Ya nos genera un planteamiento más importante. Pero también, como me imagino muchos de ustedes tendrán la pregunta, es
que yo se la hago a Esteban. Aparte de este estudio, que, digamos, con este estudio que usted hace, ¿cuál cree que fueron las principales limitaciones y cuál cree que fueron los mayores alcances? Porque también nosotros, yo tuve la oportunidad de hablar con Esteban antes, él es costarricense, entonces representa como un punto de vista neutral que obviamente no es lo mismo que un estudio de estos lo haga una persona china o una persona japonesa. Entonces tal vez Esteban, si nos puede compartir como cuáles fueron las principales limitaciones y alcances y cuál viene siendo como su papel de, ¿verdad?, de persona costarricense empapándose de este tema, que como bien lo dicen en los comentarios, demuestra que ha investigado muchísimo y que tiene un manejo bastante adecuado, ¿verdad?, de la historia para los dos lados, por decirlo de esta manera. Bien, muchas gracias. Sí, cuando yo vine originalmente a Japón, lo que quería hacer era una investigación sobre arte, algo bastante eh, que, eh, eh, tranquilo, era sobre arte y literatura, que no era nada polémico. Y más bien los supervisores que estuvieron trabajando conmigo me pidieron que investigara este tema porque yo no soy chino, no soy japonés, no soy coreano y no soy de Estados Unidos, que Estados Unidos tiene una gran influencia acá. Entonces, muchos de ellos querían decir cosas y decían que si ellos lo manifestaban siendo japoneses, los iban a criticar eh, por ser japoneses, si lo hacía un investigador chino, aunque lo hiciese de una forma objetiva, lo iban a criticar por ser chino. Entonces querían una persona que tuviera una posición neutral. Por supuesto, tener una posición neutral es muy difícil, pero al menos en mi caso viví en China, tengo muchos amigos chinos, vivo en Japón, tengo muchísimos amigos japoneses, no tengo una afinidad, una preferencia por ningún país. Ellos querían que se analizara un gran contenido, un gran número de producciones, tanto en la televisión como el cine. Analizamos también en los periódicos, que no lo dije en esta parte. Se analizó el anime, el manga, se analizó el internet, y viendo los datos, a cuáles conclusiones se puede llegar independientemente del colectivo al que pertenezca el investigador. Y eso es muy importante. Para nosotros sería obvio que, por ejemplo, en un trabajo de biología, no importa si es un investigador canadiense o costarricense o japonés, ¿no? Pero en el tema histórico en Asia, sí es muy importante la nacionalidad del investigador, precisamente porque hay una toma de posición y está atravesado por una cuestión de identidad que involucra una gran cantidad de emociones y sentimientos. Muchas personas sienten que cuando se hace una crítica a, por ejemplo, un problema específico de los medios de comunicación en un país, se hace una crítica a los individuos y eso es un error, ¿no? Eh, en este caso, eso es un alcance que tiene la investigación, que por ejemplo, cuando lo lee un japonés, estas publicaciones fueron hechas en japonés, esta es la primera vez que se hace en español y los japoneses lo reciben y le ponen atención. No le ponen atención porque no lo está haciendo, por ejemplo, un chino o un coreano, que son los que están haciendo este tipo de críticas siempre. También hay algo que quisiera decir y es que en los resultados se encuentra que también es falso el hecho de que siempre se ha negado o se ha tratado de evitar este tema en Japón, porque bien, las personas que están haciendo las críticas más severas desde el mundo académico son académicos japoneses. Las personas que vivieron esa época, que ahora son personas muy mayores, están haciendo publicaciones de libros, están haciendo conferencias en diferentes lugares para retratar el sufrimiento del pueblo chino y el sufrimiento de los pueblos asiáticos. Entonces no es algo que se esté ocultando, que es algo que se esté cubriendo. Y finalmente, como lo dije y lo repito, yo creo que esto
perjudica la imagen del colectivo, sino que más bien ennoblece lo que los hace humanos, ¿no? Eso sería alguna tal vez de las limitaciones y alcances. Me gustaría tal vez hablar un momento sobre una pregunta que se hizo acá, pero no sé si me adelanto o... Bueno, sí, podemos, yo creo que ya podemos responder esa pregunta que creo que es de Silvia Bottinger. Sí, bueno, hola Silvia, desde Japón. Eh, hay un gran número de investigaciones sobre este. Perdón, Esteban. Nada más voy a leer la pregunta para que el público Sí, se sepa en qué sentido va la respuesta. Silvia dice, ¿ha investigado la importancia del reconocimiento de un país que reconozca su injusticia o crueldad hacia otro país y le pide perdón? Es que el primer paso de cualquier reconciliación internacional es el pedir disculpas oficialmente. Listo. muy bien. Sobre esto, hay dos cosas que quisiera decir. El primero es países que han hecho reconocimiento de lo que en estudios de la memoria se llama dark past, ¿no? El pasado oscuro, ¿no? Es Alemania. Alemania ha pasado disculpándose por los políticos, por medio de los políticos, en los libros de texto, en las producciones audiovisuales, ha pasado disculpándose sobre lo que, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Pero hay investigaciones muy interesantes y que cuando se expone demasiado a los jóvenes a ese pasado de perpetrador, ha habido ejemplos de jóvenes alemanes que al recibir un año de historia sobre la Alemania nazi, algunos han empezado a considerar esa época como una época gloriosa y no como una época que no debería repetirse. Y eso tiene muy preocupados a los educadores alemanes, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para enseñar la historia de una manera en que no parezca fascinante? Es decir, cuando se enseña tanto durante un año, por ejemplo, en las escuelas y en los colegios, en las escuelas no, en los colegios en Alemania, sí, muchos estudiantes empiezan a sentir admiración por los líderes nazis en esa época, en vez de sentir repulsión, que es lo que los educadores tratan de inculcarles. Entonces, hay algunos estudios académicos que dicen que una sobreexposición a ese pasado más bien produce el efecto contrario. Entonces nos vuelve a poner en el punto de partida de qué es lo que deberíamos hacer. La siguiente, el primer paso de la reconciliación internacional es pedir disculpas, sí, pero aquí yo quisiera decir algo que he encontrado que sucede en Japón, que yo lo llamo la culpa transgeneracional, y es que tanto en un sector de la izquierda como el de la derecha, eso no es una cuestión política, sino que en ambos espectros políticos sienten que existe una continuidad entre los japoneses del presente, los japoneses del pasado y los japoneses que vendrán en el futuro. Y que hay una continuación de todas estas generaciones y que, por ejemplo, los grupos de izquierda sienten que como son japoneses necesitan disculparse, tienen la obligación de disculparse por lo que cometieron sus antepasados porque pertenecen al mismo colectivo y que también los japoneses que vendrán en el futuro tienen que disculparse por lo que hicieron sus antepasados, aunque lo hicieron antes de que ellos nacieran. Después existe el grupo de la derecha, donde más bien dicen que como ellos son japoneses y tienen
una gran estima por el colectivo al que pertenecen, precisamente por eso son nacionalistas, dicen que ningún japonés pudo haber cometido esos crímenes porque pertenecen a la misma esencia, a la misma buena voluntad que los japoneses actuales. Es decir, cuando veo los dos extremos del espectro político, veo que ambos grupos sienten una gran conexión con el pasado y que ponen en el mismo grupo a los individuos del pasado, del presente y del futuro, como si fueran una suerte de grupo homogéneo, en la que todas las personas participaron en la misma medida en los eventos. Y eso es muy difícil porque las generaciones que están naciendo, para ellos es algo completamente ajeno y es muy difícil pedirles que se disculpen, ¿no? Ellos lo que podrían hacer es tratar de resolver los problemas pendientes políticamente, pero es muy difícil exigir una disculpa en el sentido moral. Y eso es todo un tema de conversación, ¿no? Porque los eventos ocurrieron antes de que ellos nacieran. Y en este caso, yo creo que todos podemos aprender de esto, hasta qué punto nos identificamos, ¿no? Por ejemplo, los latinoamericanos, hasta qué punto nos identificamos con el pasado de la conquista española. Hay algunas personas que se disculpan por lo que nosotros hicimos, ¿no? Aunque pasó algo hace 500 años, lo que nosotros del siglo XXI hicimos, por eso pedimos perdón. O otros grupos dicen, no, nosotros no hicimos nada malo. ¿Quiénes son nosotros, no? ¿A qué se refiere cuando dice nosotros? Entonces, es un tema que para mí es fascinante y sobre el que se pueden hablar mucho tiempo. Muy bien, muchísimas gracias. Katia, yo no sé si hay algo más que usted quiera comentar antes de que vayamos cerrando la transmisión, pues entiendo que Esteban tiene una actividad a las 7 de la mañana en Japón, entonces... Yo quería comentarles también un poco como desde la parte china, del cine chino, cómo se ha trabajado este conflicto. En el cine chino, como ya les mencioné antes, generalmente siempre es, ¿verdad?, el japonés así, pero una de las cosas que mencionó Esteban que es muy importante es que para nosotros los occidentales la imagen que nosotros tenemos más fijada es la del alemán nazi. Y estas películas siempre están muy orientadas a retratar ese japonés como si fuera digamos, la caracterización que es más familiar para los occidentales del nazi. ¿A qué me refiero? Todos hemos visto las películas, el sonido de las botas, el uniforme, ¿verdad? Como decía Esteban, como esa grandeza, esa imponencia de los soldados, que incluso a mí me llama la atención que son actores que están retratados desde abajo para que parezcan incluso que son más altos de lo que físicamente podrían ser. Como obviamente todos tenemos en la cabeza que los alemanes son personas físicamente muy altas, pero los asiáticos comparados con los alemanes no. Entonces siempre están retratados desde abajo para ver como esa grandeza, digamos, como esa explosión que entra, ¿verdad? Así como todo un aparato, ¿verdad?, militar que los acompaña. Y siempre eso lo van a ver ahí. Pero el cine actual chino, digamos, y la percepción actual que se tienen los chinos y los japoneses es la misma. ¿Con qué me refiero con la misma? Que en las encuestas, si usted le pregunta a una persona china, va a decir que los japoneses son personas muy nacionalistas, que, digamos, están como centradas en este conflicto, pero que este conflicto es algo más a nivel de político y no de la gente a pie. Si usted le pregunta a un japonés, le va a decir exactamente lo mismo de los chinos. Entonces, concuerdan en lo mismo, que es bastante curioso y estos estudios los han hecho desde acá. Pero ahora también el cine chino y lo que decía Esteban digamos, de cómo proceder,
también el cine chino se ha enfocado muchísimo en la relación que existen entre las tradiciones antiguas y cómo estas afectan, digamos, política y socialmente a las nuevas generaciones. Es decir, ustedes sabrán que el famoso tiempo chino de que usted necesita ir al colegio en determinada edad, necesita ir a la universidad en determinada edad, casarse a determinada edad, tener hijos a determinada edad, es como muy marcado. Entonces el cine chino actual se ha enfocado más, digamos, como en este conflicto actual, histórico, interno, más que, digamos, centrarse como abrirse, digamos, más, es como una crítica interna más que una crítica internacional, pero es algo muy importante que todavía es tabú ver una pareja, digamos, compuesta en el cine por una persona china y una persona japonesa. Eso me di también un poquito a la tarea de revisar y no lo he visto todavía, sigue siendo como tabú, pero sí es más normal ver coreanos con personas chinas, ¿no? Como gracias al K-pop y los dramas, como que las personas coreanas, ¿verdad? Se han percibido como los guapazos y guapazas, ¿verdad? Como el galán siempre va a ser de nacionalidad coreana y la chica guapa generalmente es más de nacionalidad coreana, pero existe todavía tabú entre esas relaciones chino-japonesas que es bastante interesante. Y también, yo sé que la investigación de Esteban no se centra en las redes sociales porque es algo muy reciente, pero tal vez me gustaría que Esteban nos pudiera contar un poco sobre el papel de las que él percibe que han tenido las redes sociales en esta problemática en los últimos años. Porque si bien, digamos, el cine y la televisión crea e impone modas y eso también es algo que no es ajeno, digamos, a las nuevas generaciones, especialmente en los países asiáticos donde las redes sociales son un medio de comunicación muchísimo más amplio, ¿verdad? Debido digamos, a las plataformas y el avance tecnológico que no necesariamente existe en Latinoamérica. Entonces, tal vez para cerrar, me gustaría que si nos pudiera comentar como un poco de esto. Sí, muchas gracias. El tema de las redes sociales y el Internet ha sido uno de los elementos más difíciles de investigar para nosotros, porque, por ejemplo, es muy diferente si yo, por ejemplo, hago una investigación desde mi computadora, así la hago desde la computadora de otra persona o la hago de una computadora que no ha sido usada nunca. Y los motores de búsqueda empiezan a buscar la información que ellos consideran que a mí me gustaría, ¿no? Entonces, por ejemplo, al ver, si yo busco en mi computadora, prácticamente me enseña todo lo que yo quiero ver. Igual son las redes sociales, entonces es muy difícil hacer un trabajo objetivo y eh, cuantitativo de las redes sociales. Sin embargo, lo que se ha hecho es algo, por ejemplo, con Twitter, los posteos que se hacen y se analizan con una técnica que se llama análisis de texto por computadora. Y se ve que hay un fenómeno extremo y es que es indiferencia o un ultranacionalismo. O sea, la mayoría de la población es indiferente y solamente presentan picos, por ejemplo, de interés cuando hay elementos muy claros. Por ejemplo, el uso de las dos bombas atómicas, ¿no? Cuando esa efeméride, ¿no? La mayoría de las personas buscan en Internet y hacen comentarios en Twitter y en las redes sociales sobre el tema. Después, el 15 de agosto, que es el fin de la guerra, en ese momento también hay otro pico de búsquedas en Yahoo, que es que es la plataforma que más se usa en Japón, no Google, y en Twitter. Pero después de esos momentos, la atención desaparece. Y hay, por supuesto, algunas personas, pero como una tendencia de la sociedad, no hay un interés permanente en el tema. Sin embargo, un grupo minoritario, y esto es muy importante, es minoritario. El nacionalismo japonés no es un fenómeno de masas. No es algo como que la gran mayoría de la población es ultranacionalista. Algunos académicos dicen que es menor al 3% y otros dicen que es menor al 1%.
ese pequeño grupo sí está constantemente publicando cosas en YouTube, y cuando uno ve los canales que ellos tienen, sí se ven cosas de todo tipo y sí son muy activos, eso sí. Son pocos en cuanto al número de individuos, pero hacen mucho ruido, hacen muchísimo ruido. Y cuando hacen alguna declaración polémica, por ejemplo, que la más polémica, que no sé, que la masacre de Nankín fue una fabricación, la reacción de los pueblos asiáticos es criticar a la totalidad de los japoneses y no a ese grupo extremista que está haciendo declaraciones ofensivas. Y eso es lo que yo quisiera que se trabaje, porque yo veo que se relaciona muy bien en las personas de a pie, en el día a día, sin ningún problema. Y cuando estos problemas resurgen por algún comentario de algún ultranacionalista en alguna red social, explotan, y las personas que antes vivían perfectamente como amigos, pacíficamente, empiezan a sentirse enemistados. Y eso es algo que debería evitarse, ¿no? Entonces yo creo que al final, como para concluir, yo creo que hay muchas cosas positivas. El nacionalismo no es un fenómeno, un gran problema en este momento en Japón. Más bien es más problemático el nacionalismo en otros países. Y ojalá pudiéramos encontrar una manera, y esto yo creo que es una pregunta que podríamos hacernos toda la vida: ¿cuál es una manera, la mejor manera de representar la historia, ¿no? ¿Cómo recordamos la historia sin tomar partido? O si es posible, si es posible, tan solo pensar reconstruir la historia sin tomar partido, para beneficiar al colectivo al que pertenecemos, sea religioso, nacional o de cualquier tipo. Bien, Sí, muchísimas gracias. Katia, ¿algo más? sí, claro, para terminar, la pregunta también era un poquito con trampa para Esteban, y lo que quería era terminar comentándole a las personas que nos están viendo que en este momento, debido al hashtag Stop Asian Hate, todas las comunidades asiáticas están viviendo un momento de bastante unión, y debido a la pandemia también, donde los tres países han cooperado total, con total desinterés, y el Asian Hate ha hecho que, digamos, que se vean como, como decía Esteban, como el individuo traspasado a un colectivo. Es decir, si estás lastimando a una persona asiática porque crees que es tanto, nos estás lastimando a los tres, a todos. Entonces, está en un momento bastante positivo, y pues obviamente los intereses comunes, debido a las políticas que Trump le habían hecho a China, también hace que los tres países ahora se encuentren en un momento bastante positivo, y parece que de aquí, digamos, a menos que pase algo como decía Esteban, algo que exacerbe los ánimos, parece que, digamos, que es un buen momento para ir encaminando estas relaciones que, como él dijo, entre la gente a pie no es el problema, sino que lo político se vuelve digamos, a lo cotidiano y viceversa. Entonces, también dejarles a las personas que nos acompañaron el día de hoy como ese sentimiento de que es como convivir con el vecino, ¿verdad? Hay épocas en que estamos mal y hay épocas en que estamos bien, y esto es una época en que se está limando bastante las asperezas gracias a una tragedia humana que nos compete a todos. Eso sería, doña Lai. Bueno, pues yo voy a aprovechar para invitar a nuestra audiencia que, por cierto, discúlpenme, creo que no compartí lo que era. Quiero compartir con ustedes el afiche de la actividad que vamos a tener en 2 semanas. Esta va a ser la 5ª conferencia y va a ser acerca de la comunidad china de Panamá, sí, concretamente de este poeta de origen chino, Chang Marín, y va a tener que ver algo también que ver con el comunismo en China. Así que es un tema muy interesante y los invitamos para que nos acompañen en 2 semanas. Y bueno, pues hemos pasado un rato muy entretenido hablando de cine, de televisión, de representaciones de un grupo étnico en un cine nacional, y perfecto para esta tarde lluviosa y gris que tuvimos en San José
el día de hoy. Así que, pues, sin más, le agradecemos a Esteban Córdoba, a Katia Barrientos, a todos ustedes, a los 308 espectadores que nos acompañaron el día de hoy y todos los que nos van a acompañar desde YouTube y desde el Facebook Live asincrónicamente. Así que nos vemos la próxima y gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.